Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me escuche en este nuevo episodio de nuestra serie de largo aliento, ahora tratando de entender mejor lo que está ocurriendo en el mundo, como lo hemos hecho en varias ocasiones, pero ahora tratando de acercarnos a la manera como estamos funcionando políticamente. Eh, Empiezo por un tema que toqué hace algunos días en El Financiero, un artículo acerca del populismo autoritario. Me parece que es un tema que hay que definir con más claridad. Todo el mundo se refiere a esto, pero no lo hemos caracterizado bien. Y me permito ofrecerle una caracterización que consiste en 4 características. La primera, perdón por la redundancia, por cierto, la primera es un líder fuerte que promueve el culto a la personalidad. Esto es algo muy claro, evidentemente, en personas como Andrés Manuel López Obrador o el señor Nayib Bukele en El Salvador. Sin duda creo que Donald Trump está ahí. Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan, Víctor Orbán, Narendra Modi, pero también Xi Jinping. Y creo que esto es muy importante porque esta caracterización nos permite ampliar el análisis, no nada más a los occidentales que eran democracias y que se convirtieron al populismo autoritario o están en proceso de. Creo que este es un fenómeno que está ocurriendo también en otras partes, aunque no lo hayamos incluido anteriormente. Entonces, primera característica, este líder fuerte que promueve el culto a la personalidad. Segunda característica, la ruptura o destrucción de los intermediarios, de todos los canales por medio de los cuales la sociedad se refleja en el poder, que suelen ser las instituciones, incluyendo la burocracia, los medios de comunicación, los partidos políticos. Son los mecanismos por los que las personas normales tratan de acercarse al poder para resolver sus conflictos de todos los días. En México, por ejemplo, durante el siglo XX, estos canales de comunicación no eran los partidos políticos, eran las organizaciones corporativas al interior del PRI. Una persona en México, para tratar de que le hiciera caso a la autoridad, pues iba con su comisario ejidal para que a través de la Confederación Nacional Campesina, pues el líder le echara la mano, o lo hacía a través de la CTM o de la CROC o la CROM, o muchas personas de, digamos, la clase media baja, lo hacían a través de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, que pues incluía taxistas y los transportistas, los de los autobuses, todo tipo de organizaciones, tianguistas y demás. Eh, en países civilizados, esto se hace a través de partidos políticos. México así lo hace ya desde hace algún tiempo. Se hace también a través de instituciones, a través de burocracia. Va uno a meter una queja en un lugar que le corresponde atender ese tipo de problemas. Insisto, en donde hay civilización, pues va uno con la policía, con la Guardia Civil para decir, oiga, pasó esto y ayúdenme a resolverlo. Aquí en México uno no suele acercarse a la policía para esas cosas, pero pues está la delegación aquí en la Ciudad de México, o en otras partes está el municipio, que es el que resuelve este tipo de temas. Los líderes que tenemos hoy buscan destruir este tipo de instrumentos, de manera que la población tenga que apelar a ellos directamente. Esto, evidentemente, en una sociedad moderna y grandototota, pues no funciona, pero ellos siguen esa lógica porque les interesa que todo el poder se concentre en su persona. Entonces, pues por eso van rompiendo estas cosas hasta donde pueden. Tercera característica relevante y muy relevante, el desprecio a la verdad. Yo sé que en el tema de la verdad podríamos platicar aquí horas y horas y días y nunca nos vamos a poner muy bien de acuerdo, porque pues ni siquiera es fácil decir si la verdad existe, si es una cosa.
Pero creo que hay una gran cantidad de datos, de información, de conocimiento del cual podemos estar bastante seguros, y es el que asociamos con el tema de verdad, que es exactamente lo que ocurrió. No lo podemos saber, pero sí nos podemos acercar mucho a ello. Por ejemplo, datos económicos, por ejemplo, datos de denuncias, por ejemplo, información acerca de cómo se hizo una licitación y quién pagó y dónde están los cheques. Ese tipo de información nos ha sido muy útil en las últimas décadas para ir frenando los abusos del poder. En algunas partes del mundo esto lo han podido hacer desde hace más de un siglo. Nosotros en México pues tendremos 30 o 40 años de haber logrado algo por ahí, pero habíamos avanzado bastante. Romper eso le ayuda al líder a inventar una realidad alterna. Eso hacía el señor Trump, por eso su insistencia en fake news. Cada vez que alguien decía algo, trataba de mostrar algo en donde el señor Trump estaba actuando mal, él decía, no, no, eso no es cierto, eso son fake news. La verdad es esta, y la decía. Eh, con el tiempo, pues le fueron midiendo el número de mentiras y era una cosa espectacular, pero no es comparable nadie, ninguno en el mundo a Andrés Manuel. Andrés Manuel es el personaje político en el mundo hoy en día más mentiroso que existe. La empresa Spin ha ido midiendo sus declaraciones inexactas, como dicen ellos, para no pelearse, y son más de 90 al día. Es una cosa espectacular, realmente es un mentiroso profesional, se dedica a eso todos los días, para eso es la mañanera. Inventa cosas, inventa datos, cifras, desacredita a los medios porque dice, no, no es cierto, porque yo sé que es diferente. Alguna vez al principio hablaba de yo tengo otros datos, ya hoy sabemos que esos otros datos son pura mentira, pero pues continúa en eso. Y finalmente, cuarta característica, la relación del líder con la sociedad, con las bases. En los populismos autoritarios es una relación sentimental. No es una relación económica como mucha gente cree, no es un tema de que yo te doy lana para que luego tú vayas y votes. Esto en México lo teníamos muy, muy hecho. La relación de estos líderes populistas autoritarios es sentimental y tiene que ver con los sentimientos de agravio que tienen las distintas comunidades. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos, la gente de la mitad del país, de todo el centro del país, fuera de las costas, pues, no le ha ido bien. Y este que no le ha ido bien, ya son décadas que no les va muy bien. Y se sienten pues agraviados porque ven que los de las costas sí les está yendo bien y a ellos no. Y ellos dicen, pero es que nosotros somos Estados Unidos, porque si van a la costa, miren, se van a encontrar un montón de mexicanos y cubanos y centroamericanos. Y del otro lado de la costa, pues están los filipinos y los chinos y japoneses. Y ellos no son estadounidenses, no son americanos como nosotros. Y a esa gente es a la que el señor Donald Trump le empezó a hablar y le dijo, vamos a volver a ser Estados Unidos grande, make America great again, y se refiere a esa América, a ese espacio de los Estados Unidos en donde lo que existe es una sociedad pues que no tiene muchos estudios, que no tiene muchos ingresos, que vive en ciudades pequeñitas, pero pues que consideran ellos que han sido maltratados y eso es lo que quieren resolver. Es una sociedad que ha sufrido en su forma de ver las cosas. La verdad es que no les ha ido tan mal, pero comparativamente con los otros, pues sí han tenido menor crecimiento y menor desarrollo. Y sobre todo, pues los empleos que para ellos eran muy útiles hace 50 años, que consistían en empleos industriales normalitos, de poner ladrillos o atornillar cosas, y se ganaba muy bien. Pues ahora ya no se gana muy bien en ese tipo de trabajo, ni en Estados Unidos ni en ninguna parte del mundo, pero pues ellos no quieren entender qué está pasando en el resto del mundo, ellos quieren solución a lo suyo y Trump fue y les dijo yo los voy a ayudar y votaron por él. Obviamente no los pudo ayudar porque eso no se puede resolver, pero pues
le ha servido lo suficiente para mantener una presencia pública importantísima en Estados Unidos y para tomar control del Partido Republicano, con el cual pues espera seguir teniendo éxito en el futuro próximo, en el futuro cercano. No es claro que el señor Donald Trump vaya a ser quien pueda controlar tanto el partido como para ser él el candidato, pero pues al menos lo va a intentar. Estas cuatro características que estamos platicando entonces nos permiten entender mejor, creo yo, a estos líderes del populismo autoritario. ¿En qué son diferentes con otro tipo de liderazgos? Bueno, a mí me parece que hay un gran parecido entre estas características de hoy con las de los líderes que aparecieron en la entreguerra, entre la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, como Hitler, Mussolini, en donde estos personajes lo que hicieron fue ser líderes fuertes, construir el culto a su personalidad, evidentemente destruir la verdad y mantener una relación sentimental con sus bases. En aquella ocasión, aprovechando el fin de la Primera Guerra, en Italia fue uno de los ganadores de la Primera Guerra Mundial, pero pues lo hicieron a un lado. Eh, no les iba muy bien económicamente, como no le fue bien a nadie económicamente inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Hubo serios problemas. Había un avance muy importante de los grupos comunistas en todo el centro de Europa. Eso incluye desde Italia, Austria, Alemania. Es el momento del intento de la revolución comunista en Alemania, con Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Y es el momento también del intento de la revolución comunista en Italia, que nunca avanza, pero que es la que abre el espacio para el crecimiento de la derecha autoritaria, digámoslo así, que era el señor Mussolini en Italia y el señor Hitler en Alemania. Entonces, ellos van a manipular la verdad lo más posible. El señor Mussolini también era un experto en decir mentiras y Hitler tiene cerca de él a una persona que le ayuda en el tema de la propaganda, el señor Goebbels, del cual pues se recuerdan muchas frases, entre ellas aquella de que una mentira repetida un número suficiente de veces se convierte en verdad. La relación sentimental y la destrucción de la verdad se parecen a las de hoy y lo mismo que el líder y el culto a la personalidad. Pero en aquella ocasión creo que hay un mayor esfuerzo de parte de estos personajes en construir una dimensión intermedia que hoy se está destruyendo. Es decir, esa sería la gran diferencia en mi opinión. No es que el señor Hitler no trabajara en el culto a su personalidad, ahí están los videos, usted lo puede ver, pero sí construye un espacio intermedio que es precisamente el partido nazi, para con base en este partido lograr el control de la sociedad. Lo mismo que hace Mussolini con los fascistas o lo que hace el señor Stalin con el Partido Comunista. No permiten el crecimiento de líderes que les pudieran hacer sombra, pero sí construyen una dimensión, insisto, intermedia para, con base en ella, tener un mayor control de la sociedad. Si nos vamos a épocas previas, recuerde usted, la democracia es un invento realmente reciente, aunque nos gusta hablar de la democracia de Atenas y cosas por el estilo. La democracia que tenemos hoy, la democracia representativa o democracia liberal, es un invento propiamente de la Ilustración, que tiene un primer periodo bastante restringido, termina con el romanticismo, la Revolución Francesa y demás, y el siguiente periodo de democracia un poco más amplia, que es el siglo XIX, que termina con la Primera Guerra Mundial. Si uno trata de encontrar antes de eso tipos de régimen autoritario en países occidentales, específicamente en Europa, lo que vamos a encontrar son las monarquías. Y en las monarquías
el liderazgo fuerte y el culto a la personalidad estaban dados por definición, pero la relación con las bases no ocurría a través de aprovechar agravios de la población o demás, sino que tenía que ver con una base de legitimidad originalmente religiosa que implicaba que el rey era el representante que Dios había elegido para gobernar. Y entonces no había necesidad de andar pues cuidando que si la gente le gustaba una cosa u otra, o que si por el color de piel, o que si por la razón que fuese. No, no, todos eran súbditos, y esta relación con el que mandaba era una relación de legitimidad basada en un tema, insisto, originalmente religioso, y que se va a ir convirtiendo en algo paulatinamente, algo distinto, pero que no puede resistir ese algo distinto. Y esa es la razón por la cual acabamos moviéndonos de plano, ya sea a las democracias o a estas estructuras autoritarias que aparentemente, siguiendo esta lógica, parecería que por definición van a ser populismos. Uno podría pensar, bueno, pues podría ser distinto, ¿no? Sí, pero no está tan sencillo el tema de la legitimidad y la relación con la base. En la democracia, la base lo que tiene como característica es que todas las personas que están en la base son iguales en esencia, y por lo tanto la relación que tienen con el líder es que ellos eligen al líder y lo reemplazan con cierta frecuencia. Construyen a través del líder estas instituciones, y la burocracia y los medios y los partidos que permiten la conexión para la resolución de los problemas diarios, y todo esto nos va obligando a tener que usar información que es la misma para todos, que es este tema de la verdad al que nos hemos referido. Si yo mantengo la verdad funcionando, la verdad entendida en esta definición tan simple, se hace imposible para el líder fingir que le cumple a las personas estos temas sentimentales. Y se hace imposible porque es imposible. Es decir, toda relación sentimental entre las bases y el líder, sea por cuestiones raciales, étnicas, por temas de agravios, por temas de identidad, todas estas cosas no se pueden cumplir. Entonces, la única forma que tiene el líder de decir que está cumpliendo es mentir. Para poder mentir impunemente necesita que desaparezca cualquier forma de verdad alternativa, y para eso va a tener que ir rompiendo toda la estructura intermedia. Entonces, nada más tiene uno como dos alternativas: o construyes un espacio político donde todos somos iguales y por lo tanto delegamos en alguien el gobierno, y ese alguien puede ser reemplazado y para funcionar hace uso de los intermedios, entonces tiene que haber datos confiables para todos. Si quitas alguno de esos cachitos, pues la única solución es moverte hacia el espacio del populismo autoritario, y no encuentro yo algo intermedio. O se tiene una cosa o tiene la otra. Puede haber, sin duda, diferencias en qué tan bien hecho está una cosa o la otra, pero en esencia son los dos polos sobre los que nos podemos mover. Uno diría, bueno, pero pues es que la oferta que había de la izquierda de construir una sociedad sin clases, pues entonces, ¿cómo quedaría en este esquema? Pues es que la única sociedad sin clases es aquella donde todos tenemos exactamente el mismo valor, esencialmente somos iguales, y en ese caso, pues vamos a tener que decidir quién va a gobernar, y la única forma de decidir es haciéndolo a través de votos. Hay muchas formas de votar, no nada más la que tenemos, pero tiene que ser así. ¿Por qué tiene que ser así? Porque ya sabemos desde hace muchos años, desde que yo nací, que no existe algo que todos estén de acuerdo. Eso es lo que se conoce como el teorema de imposibilidad de Arrow. Una sociedad de personas mínimamente racionales, no muy racionales, mínimamente racionales, no va a poder construir un ordenamiento de las cosas que prefiere.
Lo único que podría hacerlo es que hubiera un dictador que impusiera su voluntad. Eso es lo que nos dijo Arrow exactamente el año que yo nací, 1963. Entonces ya debería estar muy claro, no tenemos alternativa, o nos vamos a esta democracia que puede tener diferentes formas y diferente calidad, o nos vamos al populismo autoritario. Y aparentemente, insisto, no tendríamos alguna alternativa. Eh, Puede haber diferentes formas de democracia, en donde en algunas tenemos pues más cosas que la sociedad construye en conjunto para repartir, como es el estado de bienestar. Puede haber democracias en donde eso no es tan importante o tiene un distinto nivel, pero pues la democracia va a funcionar siempre de la misma manera. Otra vez, todos igualitos, todos van a participar en las decisiones. Para poder operar el día a día hay que elegir a alguien que lo haga, que por lo mismo no puede tener culto a la personalidad, va a tener que funcionar en una estructura intermedia, de cuestiones intermedias, que son instituciones y burocracia y medios y partidos, y vamos a tener que funcionar todos con una misma información, que es lo que denominamos genéricamente verdad. Si quita usted alguna de esas cosas, entonces nos movemos de golpe al otro espacio, en donde las bases se van a reflejar como grupos que tienen ciertas emociones que va a explotar una persona para, con base en ello, poder gobernar. Va a generar el culto a la personalidad, va a destruir el espacio intermedio, y para poder lograr todo eso va a requerir despreciar la verdad. Entonces, son las dos opciones, es todo lo que tenemos ahorita. A lo mejor podemos construir otras formas de gobierno y volver, por ejemplo, a una legitimidad sobrenatural que nos permita tener monarcas, pues igual se puede, pero no se me hace tan sencillo. Digamos que esto es un poquito el efecto que tiene el conocimiento que hemos desarrollado con la razón instrumental, cómo va limitando las posibilidades de la otra razón, la razón mítica. Vamos a seguir platicando sobre esto próximamente, porque pues es un tema que me parece puede ser muy, muy útil para entender lo que está ocurriendo hoy en todo el mundo. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.